El capítulo venezolano del Club Español del Arbitraje tiene el placer de continuar con los eventos que ha venido celebrando, denominados Al Día. Hoy hemos invitado a José Gregorio Torrealba, abogado venezolano, radicado en la ciudad de Londres, Inglaterra, donde es candidato a un PhD en el King College sobre arbitraje de inversión y contratación pública. José Gregorio es un abogado joven, tiene un diploma en la práctica internacional de la libre competencia del College Law de la International Bar Association del año 2008. Tiene una maestría en leyes, el propio King College en Londres del año 2004. Es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 2002 y es abogado de la Universidad Santa María. Actualmente, José Gregorio es Senior Partner del escritorio de abogado Lega, que está en Caracas y tiene varias sucursales en el país y tiene algunas alianzas internacionales. Y hemos invitado a José Gregorio hoy para conversar un poco sobre las pruebas en el arbitraje, pero darle un giro tal vez distinto a lo que se habla normalmente en estos eventos sobre el sistema probatorio en arbitraje, puesto que de acuerdo a algunas conversaciones que hemos tenido él y yo, la IBA, la International Bar Association, en el Arbitration Day de marzo del 2022 de este año, tuvo una conferencia bastante interesante sobre el sistema probatorio en el arbitraje. Hemos querido darle un enfoque al programa de hoy sobre cómo deben comportarse las partes en el arbitraje cuando prueban. Si su finalidad es convencer al tribunal de su posición jurídica o colaborar con él en la búsqueda de la verdad. Obviamente que todas estas situaciones son delicadas, pues comprometen muchas veces la buena fe de las partes, lo cual va en contra en realidad del propio sistema arbitral, que lo que busca es una justicia clara, transparente, imparcial y efectiva. Entonces, yo le voy a dar la palabra a José Gregorio, pues, para que nos comente un poco sobre este tema y conversemos sobre esta cuestión tan interesante, siendo que además José Gregorio es una persona que, estando como presidente de la Asociación Venezolana de Arbitraje, promovió la creación de un reglamento sobre pruebas del arbitraje independiente, con lo cual ha hecho un aporte no solamente a la comunidad arbitral nacional, sino internacional, porque esto abre paso pues, y facilita la evacuación de pruebas en los procedimientos de arbitraje independiente que sabemos que al no estar la institución involucrada se hacen más complejos. Entonces, José Gregorio, pues te doy la palabra y además de darte la bienvenida y sé que eres una persona vinculada al Club Español del Arbitraje, para que nos converses un poco sobre este tema tan interesante que nos interesa a todos. Adelante, José Gregorio. Muchísimas gracias, Adolfo, y gracias por la invitación. Quiero enviar desde acá un saludo a todos los compañeros, socios del Club Español del Arbitraje, a todos los miembros, ¿no? Tanto del capítulo venezolano como del resto de los países donde se encuentra. Y felicitarte, por supuesto, por esta iniciativa, que creo que ha sido un éxito total y rotundo, ¿no? Eh, Mira, tal como hemos venido conversando, el tema probatorio puede tener o no puede tener, tiene efectivamente un impacto muy grande en lo que es el procedimiento arbitral y el resultado, por supuesto, el final, el laudo que resuelva un arbitraje determinado. Pero el enfoque que le damos los abogados de parte al procedimiento y a la manera como promovemos y evacuamos la prueba también tiene o puede marcar una diferencia importante en cuanto a lo que es el fin último que debe perseguir el arbitraje, que es básicamente el resolver el conflicto de una manera justa y sobre todo costo eficiente también.
Cuando nosotros los abogados, que por supuesto todos tenemos una vena, o por lo menos los que practicamos arbitraje, tenemos una vena de litigante, pues todos tenemos una naturaleza adversarial. Y muchas veces esa naturaleza adversarial le da al arbitraje o complica el procedimiento arbitral a tal punto que lo hace ese aspecto que debería ser uno de los esenciales del arbitraje, que es el ser costo eficiente, se pierde. Y se pierde básicamente por la manera en cómo los abogados de parte queremos presentar nuestro caso y presentar las pruebas ante el tribunal arbitral. Muchas veces esas pruebas, sobre todo en materia de declaraciones de testigos, se utiliza en muchas oportunidades la declaración del testigo para argumentar el propio caso. Y eso es algo que justamente en la conferencia donde tú mencionabas hace poco de la International Bar Association, el Arbitration Day, Toby Landau lo destacaba, ¿no? Una de las cosas que lamentablemente pasa con la prueba de testigos es justamente esa, ¿no? Los abogados tienden a presentar el caso o a argumentar el caso utilizando al testigo. Eso es algo natural. Eso es algo natural si nosotros tenemos un enfoque adversarial. La idea es precisamente darle una vuelta a esto. Y entonces preguntarnos, ¿no es mejor para nuestros clientes? ¿No es mejor para la institución arbitral? ¿No es más atractivo para los propios usuarios del arbitraje que el enfoque que le demos sea distinto, sea colaborativo, sea colaborar no precisamente entre las partes, sino colaborar con el tribunal arbitral, a que el tribunal arbitral pueda llegar efectivamente a conocer la verdad de los hechos, a resolver las dudas que tiene, a determinar efectivamente cuáles son los hechos controvertidos que necesitan prueba y qué tipo de prueba efectivamente es la que se debe promover o aceptar, ¿no? Entonces, yo había o preparé más o menos un esquema para llevar un poquito la conversación y uno de los temas que yo quisiera tocar en primer término es la organización del lapso probatorio. Y aquí me refiero un poco también al litigante que no tiene tanta experiencia en arbitraje. El litigante que no tiene tanta experiencia en arbitraje, pues solamente tiene una visión. El lapso probatorio está dividido en dos partes, que es el lapso de promoción de pruebas y el lapso de evacuación de pruebas. Todo eso determinado en Venezuela por el Código de Procedimiento Civil. En el arbitraje, esto no es así. Si usted revisa la ley de arbitraje comercial, usted revisa los reglamentos de arbitraje, bien sean institucionales o independientes, no vas a encontrar ninguna referencia a cómo organizar el lapso probatorio. Eso deja una gran libertad en el arbitraje, una gran flexibilidad, por supuesto, para organizarlo. Eso puede ser perfectamente un diseño propio que acuerden las partes, ¿ok? O las partes también pueden sencillamente adoptar una de las varias reglas que existen para la práctica de la prueba en el arbitraje. Tiene las reglas de la IVA, las reglas de Praga, que tienen un enfoque mucho más de derecho continental en contraposición con la de la IVA, que tienen más un enfoque de common law. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar las reglas de la ABA, que son unas reglas que no solamente se pueden aplicar al arbitraje independiente, Adolfo, también pueden aplicarse perfectamente al arbitraje institucional, precisamente porque la flexibilidad de los reglamentos de arbitraje de las instituciones lo permiten. Tal cual como se adopta el de la IVA o el de Praga, puedes perfectamente adoptar el reglamento de pruebas de la ABA. ¿Qué es lo principal, lo que permite esto? Bueno, la flexibilidad del procedimiento arbitral. Es justamente lo que le abre la puerta a esta libertad que tienen las partes para diseñar su lapso probatorio en este caso, pero en general el procedimiento completo. Eso, por supuesto, tiene unos límites. La flexibilidad no es completa y total. Tú debes tener en cuenta principalmente el derecho a la defensa, el debido proceso. El control de la prueba es algo elemental en este tipo de lapsos, ¿no?
no importa cuál es la opción que elijas. Y cuando me refiero a opciones, es que, por ejemplo, yo he tenido experiencias en la mayoría de los arbitrajes, se escoge siempre la estructura de dividir el lapso probatorio en dos, promoción y evacuación, pero también he tenido arbitrajes donde se hace de manera integrada, un solo lapso para promover y evacuar. Y la experiencia es totalmente distinta en una y otra. No quiero decir que una es mejor que otra, pero creo que hay eficiencias que hay que destacar en cada uno, ¿no? Un punto que sí es muy importante cuando quieres asumir este enfoque colaborativo es que yo creo que el tribunal arbitral tiene que animar a los abogados o guiar a los abogados hacia este tipo de enfoque. Cuando tú vas a comenzar la instrucción de la causa, lo ideal es que se realice una audiencia o una conferencia entre el tribunal arbitral y las partes, ¿ok? O los abogados de parte. ¿Para qué? Bueno, para precisamente determinar cómo va a desarrollarse el proceso, entre esas cosas, cómo vas a organizar el lapso probatorio, cuál va a ser ese cronograma, y sería muy útil, que eso es algo que tienen las reglas de Praga, que en esa conferencia tú indiques, por ejemplo, como árbitro, cuáles son los hechos que consideras que son relevantes para probar. Eso le ahorra muchísimo tiempo al tribunal arbitral en comparación a que si lo dejara en manos solamente de los abogados, porque los abogados no solamente van a querer probar los hechos realmente controvertidos, sino que muchas veces van a querer excederse para cubrirse las espaldas y poder cubrir su caso completamente e incluso van a querer probar cosas que probablemente no haga falta probar porque no sean hechos controvertidos. No es que sea una práctica correcta, pero son cosas que suceden. No solamente el tema de los hechos controvertidos, sino que además el tribunal arbitral puede perfectamente indicar qué tipo de prueba podría requerir o considerar idóneo para la evacuación o para demostrar un hecho determinado. Eso, por supuesto, siempre con los límites, como decía, del debido proceso y el derecho a la defensa, el control de la prueba, en este caso, que es elemental. Pero bueno, cuando me refería a que hay varias opciones para organizar el lapso probatorio y quería destacar algunas eficiencias de cada uno, yo podría decirte, mira, cuando divides el lapso probatorio en promoción y evacuación, un lapso para promoción y un lapso para evacuación, yo creo que hay cosas que elementalmente tiene que exigir el tribunal. En primer lugar, no deberían haber incidencias sobre oposición o admisibilidad. Eso debería resolverse en una conferencia o en una audiencia entre las partes y el tribunal una vez que se hayan promovido las pruebas para determinar efectivamente, para que el propio tribunal le comunique a las partes por qué consideraría que una determinada prueba no hace falta o no es relevante o debería ser inadmisible y escucharlo ahí mismo. Y si no lo hace, si no quieres tener o si el tribunal no pretende tener ese tipo de audiencia, puede perfectamente dejarlo para el final, para el laudo final, donde se resuelva el tema de si era admisible o no, o si si podía declarar con lugar una oposición o no. El tema es que cuando escoges ese enfoque, pues bueno, vas obviamente a perder tiempo porque si una prueba era inadmisible y resulta que el tribunal dejó esto para tratarlo en el laudo final, la prueba se va a evacuar y eso va a requerir tiempo. El tiempo, cuando estamos abogados y árbitros involucrados, pues también implica dinero y es un tema que va a afectar el costo del arbitraje. Cuando tú divides el lapso probatorio en dos, el arbitraje, y así también te lo permite, por ejemplo, las reglas de la IVA, en el arbitraje se te podría permitir una segunda ronda de promoción de pruebas para poder promover pruebas sobre hechos o cosas que hayan sido sobrevenidas, cosas que hayan surgido durante el proceso o el lapso probatorio. De manera que el tribunal arbitral pueda tener absolutamente todos los hechos debidamente sustanciados y probados.
pueden haber obviamente después o durante el lapso probatorio requerimientos del árbitro. Y como decía, yo creo que una de las cosas que debería ser un trámite obligatorio, fijo para este tipo de lapsos, es el que precisamente después de la promoción haya una audiencia para determinar y discutir con los abogados de parte qué pruebas deberían o no ser realmente evacuadas, cuáles hacen falta, cuáles no, y cuáles son conducentes, cuáles serían inadmisibles, etcétera. Cuando tienes un lapso integrado, las eficiencias son también un poco distintas, ¿no? Pero, por ejemplo, evitarías una segunda ronda de escritos, una segunda ronda de promoción de pruebas, porque cuando el lapso es integrado, tú primero promueves todo, ¿ok? Tu primer escrito de promoción debería ser todas las pruebas que pretendes promover. Pero cuando sale algún hecho sobrevenido durante la evacuación de las pruebas, durante ese lapso probatorio, tú deberías tener el derecho inmediatamente de promover una nueva prueba para poder demostrar ese hecho o para contrarrestar alguna prueba que haya surgido, un elemento que haya surgido durante la evacuación. Obviamente, esas son solamente pruebas sobre hechos que surjan en ese momento del lapso probatorio. Se supone que ya tú lo que debías probar lo debiste haber colocado en tu primer escrito de promoción de pruebas. Lo demás, insisto, son aspectos que pueden surgir durante esa evacuación de pruebas. Un lapso integrado evitaría también extensiones del lapso probatorio por requerimientos de los árbitros. Si los árbitros son los que se dan cuenta que hay un hecho nuevo que debería probarse, pues ellos pueden durante ese lapso, sin necesidad de esperar a que termine un lapso de evacuación o un lapso de promoción, sencillamente pedir la evacuación de una prueba determinada. Tampoco habría incidencias de oposición. ¿Por qué? Porque la misma audiencia o la misma conferencia que mencionaba al principio para el lapso probatorio dividido en dos, la aplicaríamos acá. Una vez que se presente el primer escrito de promoción de pruebas, lo primero que debería hacerse es una conferencia entre el tribunal arbitral y las partes o los abogados de parte para discutir el tema de qué pruebas serían admisibles, la forma en que la vas a evacuar, la oportunidad, la manera más eficiente de hacerlo. Ahora, ¿por qué pensar o por qué repensar procedimientos como, por ejemplo, el de la prueba de testigos? Y me quiero referir a ese porque es obviamente uno de los medios probatorios que consume más tiempo, mayor esfuerzo en el arbitraje, ¿no? Muchas de estas eh, cosas o aspectos que voy a mencionar acá fueron mencionados por Toby Lando, y quiero darle obviamente el crédito. No creo que vaya a escucharme, pero de todas maneras creo que es honesto hablar de quién fue el que realmente tuvo la idea original. Y me pareció muy, muy importante destacarlo, porque viene un árbitro que tiene, bueno, una experiencia descomunal en materia de arbitraje internacional, tanto comercial como de inversiones. La evacuación de testigos hoy en día es probablemente, como decía, la prueba que mayor tiempo toma en el arbitraje. Y con el tiempo, por supuesto, costos en materia procedimental para los clientes. Muchas veces se utilizan para argumentar el caso. A veces los testigos que se promueven resultan ser redundantes, excesivos, irrelevantes. Una de las cosas que probablemente todos hemos escuchado en el pregrado cuando estudiábamos pruebas es que la prueba de testigos es una de las pruebas de las que menos se puede confiar también, porque se basan únicamente en la memoria del testigo. Todos sabemos qué pasa con la memoria. Y
ahí el punto fundamental en el cual debe participar el tribunal arbitral es justamente en la selección de esos testigos. De nuevo, vuelvo a la necesaria audiencia o conferencia entre el tribunal arbitral y los abogados de parte para revisar cuáles son las necesidades probatorias y la necesidad de efectivamente evacuar una declaración de determinados testigos. Para hacer esta selección, pues bueno, los tribunales arbitrales y las partes deberían estar muy claras en, por ejemplo, cuáles son los verdaderos testigos de hecho, esos que se van a basar únicamente en su memoria, que fueron testigos directos del hecho. Hay otros testigos que podrías llamar para explicar contenidos de documentos, por ejemplo, otros que te pueden dar contexto, otros que te pueden dar explicaciones técnicas sin necesidad de llegar a ser expertos, ¿no? Sino que sencillamente te puedan explicar aspectos técnicos del negocio, de la industria de la propia empresa. Si hablamos de empresas, por supuesto. Ese procedimiento para la evacuación del testigo desde el punto de vista colaborativo no ve con malos ojos, y creo que tampoco debería verse con malos ojos desde el punto de vista adversarial, el tema de la preparación del testigo. Que un testigo hable con la parte que la está promoviendo para explicar su testimonio, para dar su testimonio, no tiene nada de extraño. Hoy en día en el arbitraje internacional y en nuestra propia práctica en Venezuela, las declaraciones de testigos lo que hacen es, en primer lugar, o las pruebas de testigos se evacúan en primer lugar con una declaración escrita. Esa declaración escrita generalmente la toma el abogado de parte. Muchas veces vas a ver en esas declaraciones un lenguaje que no es propio del testigo, y es porque los abogados se toman el trabajo de pulirla en algún sentido. Lo que no debe hacer un abogado es intervenir con lo que deba o no deba decir el testigo. ¿Cómo debe prepararlo? Bueno, en primer lugar debería preparar al testigo de cómo va a ser interrogado. ¿Cómo va a ser interrogado? ¿A quién debe dirigirse? El testigo debe tener siempre en cuenta que su testimonio va dirigido al tribunal arbitral, no al abogado de la otra parte. La preparación, por supuesto, incluye también la declaración escrita, y algo que es muy importante es que siempre debería pedírsele al testigo cómo o cuál es su proceso interno para recordar lo que va a declarar. Eso es un punto interesante precisamente para evitar esas lagunas de la memoria, ¿no? Y el procedimiento, pues bueno, yo creo que lo más revolucionario de las ideas de Tobey Landau es precisamente, y con esto quiero finalizar esta primera intervención mía para darte también chance, Adolfo, de que participes, es precisamente que cambiaría el esquema, porque la propuesta es que el tribunal pregunte primero. Cuando el tribunal pregunta primero, obviamente los aspectos más relevantes que le interesan al tribunal sobre ese testigo es lo que va a salir en primer lugar de la evacuación, de su declaración. A diferencia del esquema actual, donde generalmente el que promueve el testigo tiene una posibilidad de hacer un interrogatorio muy general, porque ya la declaración escrita debe tener todo lo que deba declarar el testigo, y entonces el que promueve al testigo lo que hace es tratar de buscar a lo mejor alguna aclaratoria de algún tema que no haya quedado claro en esa declaración. Después viene el abogado de la contraparte, que va a ser el contrainterrogatorio, y ese contrainterrogatorio suele tener la intención de desacreditar al testigo, de tratar de que ese testigo, su credibilidad no sea suficiente para convencer al tribunal arbitral en ningún caso sobre lo que está declarando.
el simple hecho de que el tribunal arbitral sea el que comience, va a colocar el ambiente, va a poner el ambiente de la audiencia en una situación mucho más relajada y tranquila para el testigo. Y a los abogados, pues lo que nos quedaría es básicamente el hecho de tratar de aclarar o simplificar la declaración del testigo en aquellos puntos donde el tribunal ha puesto énfasis, porque es obviamente ahí los hechos, ahí es donde están los hechos que realmente son relevantes para el tribunal al momento de emitir su decisión. Está bien, José Gregorio. Fíjate, todo esto, obviamente que el tema probatorio es verdaderamente un tema inagotable y creo que está en plena evolución, porque inclusive va cambiando, vamos hacia atrás y vamos hacia adelante. Por ejemplo, yo me llama la atención y tengo una reflexión, o sea, un punto para que lo vayas pensando. Claro, el sistema o la forma, cómo se van a evacuar las pruebas, va también depender mucho de cómo se maneje el tribunal arbitral, cómo esté compuesto, dependiendo el caso, porque, por ejemplo, si partimos de la premisa de que de esa interrogante, si es colaborar o convencer al tribunal, yo creo que yo como árbitro, me gustaría que fuera de colaboración, pues, porque obviamente que el tribunal arbitral se da cuenta de todo, se da cuenta de la parte guerrillera, se da cuenta de cuando le están diciendo mentiras, se da cuenta cuando hay contradicciones manifiestas, porque el tribunal arbitral es una esponja y las experiencias de los árbitros están ahí. Entonces, tú no crees, y esto tiene varias vertientes, tiene como todo, pues un lado positivo, un lado negativo. ¿Tú no crees que ese lapso probatorio conjunto, pues, una especie de, como son las incidencias en derecho procesal, tantos días para promover, evacuar? No es que esté en contra de eso, porque me parece que puede ser sumamente útil. ¿Tú no crees que eso podría dar pie para que haya una administración probatoria desde el punto de vista estratégico? No para colaborar con el tribunal, sino para ir sacando las pruebas a cuenta gotas y ver cuáles son las reacciones de la contraparte en relación. Ya eso sería un ajedrez, pues ya eso no sería para convencer al tribunal, sino decir, yo voy a obtener mi razón y te voy a ir dando las pruebas poco a poco para ver cómo tú vas reaccionando, para saber qué voy a probar y qué no voy a probar. Eso es una inquietud que me da. No estoy diciendo de que sea, digamos, algo que yo creo que es Claro. beneficioso, pero se me ocurre eso. Ahora, también estoy de acuerdo con la oposición. Me parece que abrir un lapso de oposición y tantos días, eso es un retraso. Yo creo que es mejor, una vez que estén las pruebas, traer a las partes a una audiencia. Para primero, bueno, que se estudien las pruebas, obviamente, para darle chance, pero traerlas a la audiencia para que de manera espontánea y relancina le expresen al tribunal por qué motivo se están oponiendo a esa prueba. No sé, te dejaría Mire, eso porque creo que tú sabes cómo es el tiempo aquí al día, ¿no? cruel, el tiempo es cruel. Sí, A ver, con respecto al primer punto, es importantísimo que el tribunal fije como una regla eh, sine qua non, una regla estricta, que el primer escrito de promoción de pruebas debe tener todos los medios probatorios necesarios para probar los hechos controvertidos. Las pruebas subsiguientes, las que se permitiría promover, son pruebas sobrevenidas, sobre hechos sobrevenidos, cosas que salgan en ese lapso probatorio y que no hayan estado en el ámbito, ¿no? del tema que es necesario probar en el momento en que promoviste las pruebas. Administrar eso que acabas de decir es totalmente correcto. Si tú no exiges que todas las pruebas sean incluidas en el primer escrito, pues obviamente va a haber un tema de ajedrez que probablemente sea muy inconveniente para el procedimiento arbitral. Absolutamente. ok. No, no, El otro, habías tocado. no, el punto que estoy de acuerdo contigo con el lapso de oposición relancino, pues de que no hay que abrir Claro, un ahí lapso de oposición. eso es sacarle provecho totalmente a la flexibilidad del arbitraje. La posibilidad de que el tribunal se reúna con las partes una vez que hayan promovido las pruebas
y se pueda discutir cuáles son las pruebas que efectivamente vale la pena evacuar o no, va a ahorrar una cantidad de tiempo muy grande. Eh, Habrá gente que diga, bueno, pero si a mí me van en esa reunión, me van a impedir que yo evacúe 3 testigos que van a declarar sobre los mismos hechos, bueno, sería un poco irracional, porque para empezar en el arbitraje comercial, eh, temas como que un solo testigo puede ser una prueba perfectamente para un determinado hecho, eso no va a mejorar por el hecho de que tú tengas 2 o 3 testigos diciendo la misma Claro. cosa, ¿no? De ahí la eficiencia que se busca en el arbitraje. Ahora, te quería hacer una pregunta, a ver cuál es tu opinión. Vamos a imaginarnos, pues, que estamos en un arbitraje tú y yo, y tenemos un tribunal arbitral que establece esa regla, pues. Mire, señores, hay un lapso único de promoción y de evacuación de prueba con el requisito sine qua non de que ustedes en su primer escrito deben promover todo el acervo probatorio que tengan en su haber a los efectos de este pleito. Y a mí se me olvida una prueba y voy al tribunal y le digo, ciudadano árbitro, este, lamentablemente este no es un hecho sobrevenido, bueno, como nos pasa, porque no es que nos puede pasar, es que permanentemente nos está pasando lapsus mentales, errores, como los hay en este evento. Aquí uno se equivoca, uno se pone nervioso, en fin. ¿Qué piensas tú que debería ser un tribunal arbitral en un caso como ese? Un tribunal arbitral tiene totalmente la posibilidad de permitir esa prueba. Ok, Lo importante es que siempre haya control de la prueba por parte de la parte contraria, ¿verdad? Insisto mucho, es una de las bellezas del procedimiento arbitral, del arbitraje como tal. Vamos en busca de la verdad y las formas en el arbitraje no pueden estar por encima del fondo. Si una determinada prueba efectivamente es conducente a probar un hecho que está controvertido, el tribunal arbitral puede perfectamente evacuarlo, incluso, Adolfo, después que se haya vencido todo así el es, lapso, así eh, es. todo el lapso probatorio. Eh, He escuchado árbitros decir que incluso después de haber cerrado la instrucción podrían permitir la evacuación de una Yo, prueba yo, si lo yo, consideran yo estoy de necesario. acuerdo. Mira, José Gregorio, yo lamentablemente tengo que cerrar este evento y la verdad es que yo sé que este es un tema verdaderamente súper nutrido y da mucho que hablar, pero agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación y bueno, yo creo que puedes intervenir en un nuevo evento para cualquier otra cosa que te parezca, pero ya formas parte pues de la familia de Al Día, lo cual me enorgullece y me hace sentir muy contento. ¿Ok? No, muchas gracias. El honor es todo mío, Adolfo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, te doy, bueno, mis mejores deseos en tu candidatura. Espero que todo te salga bien por allá y la próxima vez que vengas a Caracas, espero poder verte porque esta vez no coincidimos porque yo estaba en Madrid. Claro que sí. Te Claro doy que un sí. Claro abrazo. que sí. Igualmente, Gra- igualmente. Saludos gracias, a Juan. todos. Gracias.